Bueno, muy bien. Vamos a seguir con esa identificación de esos procesos que son requeridos o necesarios por el motor de base de datos Oracle. Es decir, sin eso no funcionas, sin eso no estás arriba, sin eso las cosas no van bien. ¿Listo? Y vamos, ya los hemos identificado en lecciones previas. Si no tienes el suficiente contexto, te recomiendo que veas esos vídeos porque en esas sesiones te muestro y te enseño unos procesos que van a ser súper valiosos. Hasta el momento entonces ya tenemos claros cuáles son esos procesos. Tenemos claro qué hace el DB Writer y tenemos claro qué hace el Log Writer, que son los dos grandes procesos que hemos visto de esa arquitectura de procesos que tenemos. Estos procesos son en background, recordamos que son en background, que no los estamos viendo, que están corriendo mientras nosotros estamos operando y trabajando por detrás con el motor de base de datos Oracle. Entonces, para que lo tengas en cuenta, pues ellos están allá funcionando, están entendiendo como lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy de alguna forma asumiendo cuando estoy trabajando con el motor. Entonces, para esta sesión que les traigo un nuevo proceso de esos que vimos allá que son requeridos. Se conoce como el proceso de checkpoint, el proceso de punto de control. Este proceso es simple, no tiene una complejidad alta como los otros dos de los cuales ya hablamos y hace parte de todo este escenario de procesos de background que me van a servir para interactuar muy bien con mi motor de base de datos. Entonces, como que yo voy a tener claro como dónde me puede fallar la cosa. ¿Listo? Entonces vamos hacia nuestro objetivo. Bien, ya estamos acá. Es muy rápido. Es muy dinámico. Entonces, este es el proceso de checkpoint. ¿Sí? Ese proceso de checkpoint es como un ejercicio de control que se tiene dentro de la base de datos. Lo identificamos con ese CKPT. ¿Sí? Cuando encuentres esas abreviaturas, ya sé que han aparecido varias en DB Writer, en Log Writer, en las estructuras de memoria. Si tú te das cuenta, te empiezas a llenar de siglas y pues te pido disculpas, pero es así, o sea, no, vamos a ir aprendiendo esa terminología, pero sesión tras sesión como que lo vamos llevando a nuestra práctica y ya se queda como en el entendimiento. Entonces, este es el checkpoint. Cuando veas esas iniciales, pues te vas a acordar de él. Entonces, el proceso de checkpoint tiene unos elementos como bien interesantes para que los tengamos en referencia. Entonces, un punto de control es una estructura de datos que define un número de cambio del sistema. Por acá te puse SCN, si tú te das cuenta, te puse acá que significa System Chain Number. ¿Qué quiere decir eso? El número de cambio del sistema miércoles, pero no me estás diciendo mucho, Carlos. No, sigo sin entender. Bien, aclarémoslo un poco más allá. Piensa que cada vez que haces una transacción en el motor, pues esa transacción en el tiempo tiene que ser única. Entonces, ¿como a qué te lo puedo referenciar o recomendar o relacionar? Piensa en tu documento de identidad. Tu documento de identidad generalmente tiene un número y ese número dentro de los ciudadanos del país debe ser único. ¿Sí? Indistintamente como lo llames, cédula, documento, cédula de extranjería, como lo llamen en el sitio, normalmente ese documento tiene un número y ese número es único. Aquí va a ser igual, va a ser como la cédula de la transacción. Y entonces él define el cambio en el sistema y el momento en el que se hizo. Entonces ese SSN va a ser súper clave para que Oracle te garantice que la integridad de los datos. Es decir, que lo que tú metiste sí es lo que está. Que lo que tú guardaste sí es lo que guardaste. Que te dé esa confianza. Parte de, yo creo que del éxito de Oracle con su gran motor, pues es ese, que te garantiza que lo que está ahí, pues está ahí. Sí, no te sientes robado en ningún momento. Entonces, ese número de cambio del sistema, eso es lo que va a hacer. Entonces, por eso decimos que el punto de control se define como una estructura de datos que define el número de cambio del sistema, ¿cierto? De una base de datos particular. En este caso, nuestro motor de base de datos, Oracle. Los puntos de control se registran en el archivo de control, que son los que estás viendo ahí, el control file, ¿cierto?
y en cada cabecera del archivo de datos. Entonces escribe, pero ven Carlos, tú me dijiste que en los data files solo escribía el DB Writer. Sí, pero es que esto está escribiendo es en la cabecera del archivo. ¿Listo? O sea, no está escribiendo en los datos, sino en la cabecera del archivo. Entonces, el checkpoint es responsable de escribir en ambos. ¿Listo? ¿Y qué escribe? Pues de acuerdo al control que está haciendo. Entonces, ese SSN va a ser súper clave para que tú identifiques la transacción. Entonces, esto se realiza mediante el proceso de checkpoint, CKPT. El proceso de checkpoint no escribe bloques de datos en el disco, es decir, no llena esos data files, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el que se llena esos data files ya hablamos que era el DB Writer. Si no entiendes qué es el DB Writer a esta altura, te recomiendo que veas la lección hace como 2 lecciones, porque es muy importante que sigas el contenido del curso para que no te vayas a perder. Si no lo has visto, te recomiendo que vas y lo veas en este momento y retomes. Con eso tienes el contexto de lo que yo te estoy hablando acá. Entonces, nosotros ya sabemos que el DB Writer es el que hace ese trabajo, ¿cierto? Que los SSN son registrados en las cabeceras de archivo y garantizan que los cambios realizados en los bloques de la base de datos antes de SSN pues se han escrito en disco. Entonces él es responsable como de ayudarme a confirmar que efectivamente lo que yo almacené aquí, lo que yo mandé para allá, lo que yo estoy guardando ahí, pues es lo que hay, es lo que es. Entonces mira qué importante identificar esto, por ejemplo, en temas de auditoría. O sea, si pensáramos en grande, poder tener el control de lo que está entrando y poder garantizarme que eso que entra, que eso que ingresó, pues es único, que eso no está en otro lado, que eso es particular de este ejercicio que estás haciendo de uso y apropiación de esos procesos, del trabajo con esos procesos, en este caso el de checkpoint, que es el de punto de control, CKPT. Ese es el proceso que va a ser muy relevante, que es de background, que es requerido, que junto a Log Writer, ya visto, a DB Writer, ya visto, y a otros más, pues haces en contexto esa interacción tan valiosa que tiene el motor con sus estructuras, con las estructuras de memoria, con las estructuras de proceso y con las estructuras de almacenamiento, y que eso es lo que te va a dar valor a ti. Entonces, muy importante identificar el proceso de checkpoint. Ya sabes que existe, ya sabes que reside en el motor de base de datos, ya sabes cuándo se activa, ya sabes que es un SSN. Más adelante te lo voy a empezar a mencionar una y otra vez. Entonces, ya desde aquí te lo llevas puesto. Muy importante ese concepto, no lo olvides. El número de cambio del sistema, SCN. Y con eso, pues ya tienes claro que hace un proceso como el de checkpoint. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente lección.